Dal, ¿cómo estáis? Nos presento un poquito sobre qué es lo que hacemos, qué es MCR y también lo bonito que son estas jornadas, ¿no? En lugares universitarios, sitios educativos y creo que suma mucho, poquito a poco, ir incluyendo el gaming o marcas grandes, como hemos visto que estaba Monster antes por allá, en sitios educativos. Os explico un poquito. MCR es una agencia que representa creadores de contenido, influencers, tiktokers, streamers y demás. Y también a su vez representa algunas marcas grandes o conocidas, como por ejemplo Activision. Ahora justo estamos con el lanzamiento del nuevo Black Ops. O Tencent en este caso, con otros jueguitos como PUBG, como Day in Light, como Path of Exile. Hace bien poquito, justo ahora estábamos acabando de hacer el reporte de una campaña, de la campaña que hicimos, no sé si la visteis, tuvo muchísimo alcance con Rivers hace un par de días, con el Replacer. Y eso es un poquito lo que nos gustaría entender y empezar a hablar hoy, ¿no? Todas aquellas figuras y todas aquellas personas con las que vosotros veis al otro lado de la pantalla, pues cómo se trabaja y qué es lo que hay detrás de todo lo que veis, en especial de videojuegos, que es lo que nosotros trabajamos. MCR nace para intentar ser eso, una agencia para desarrolladoras de videojuegos y para creadores de contenido. Muchísimos de los creadores con los que vosotros habitualmente trabajáis o vosotros veis o consumís, son con los que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Y un poquito el objetivo de estas charlas es el entender qué es lo que hay detrás, el profesionalizar un poquito más. El ejemplo más claro que tenemos es el de Rivers, pero hace poquito estuvimos en Las Vegas también con Ari, con AMA, y vemos ciertos eventos como por ejemplo lo que sucedió en La Velada. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar hace muchos años con Ibai, tiempo atrás, y vimos que verdaderamente era un producto que se podía comercializar muy bien. Entonces, me gustaría hablar sobre todo centrado aquí en lo más local, ¿no? En lo que sería más... Uepa, en lo que sería más el terreno mexicano, que yo creo que es lo que nosotros más podemos trabajar. Desde hace, como os digo, un par de años, MCR es la agencia de Activision. Nosotros estamos haciendo todos los lanzamientos para ellos, sobre todo en la parte mainline, sobre todo en la parte de consola. Ahora, justo en poquitos días, vamos a tener este nuevo lanzamiento, este nuevo Black Ops 7, y me gustaría explicaros un poquito storytelling de cómo nace, cómo a nosotros como agencia nos explican qué es MCR, cómo nace la colaboración con desarrolladoras grandes y cómo acabamos haciendo toda la estrategia de marketing que vosotros después consumís y veis en redes sociales. Entonces, por explicaros un poquito, y como teníamos aquí, trataremos de ver un poquito qué es el influencer marketing, cómo tratamos de profesionalizarlo, muy en especial cómo nosotros en 2019, antes de pandemia, empezamos a trabajar un sector que no estaba profesionalizado. Y eso es un poquito lo que vamos a tratar de abordar hoy, sobre todo porque vosotros aquí ya estáis cerca de buscar una salida laboral. Y yo creo que esa salida laboral es la que se puede abrir en este puente del gaming o del influencer marketing para que poquito a poco lo vayáis conociendo e igual en un futuro podamos compartir industria. Un poquito estos casos reales que os estaba comentando son los que trataré de ejemplificar, más que explicar, ejemplificar con lo que nosotros trabajamos día a día. Entonces, desde hace muchos años, hablamos por allá de 2018, antes de pandemia, principios del 19, nace una necesidad de entender por qué hay gente que subiendo cosas a Internet genera ventas y genera contenido. Entonces es aquí cuando nosotros nos damos cuenta, yo venía de una industria completamente distinta, yo soy abogado de profesión, estudié Derecho y no sé ni cómo acabé aquí, pero la vida me llevó a acabar en gaming y más en especial en la parte de influencer marketing. Entonces, por explicaros cómo tratamos de profesionalizar este sector. Este sector era un sector muy chiquitito, era un sector en el que solo relacionábamos Instagram, en aquel momento ni TikTok, solo relacionábamos quizá Twitch, en el momento, ¿no? En ese boom que conseguimos años atrás, justo durante la pandemia. Y a día de hoy ya es, podríamos decir, una industria mucho más profesionalizada. A día de hoy, a pesar de tener millones y millones de vistas en cada uno de los vídeos, en cada uno de los promocionales que nosotros estamos trabajando,
sigue quedando cierto camino por recorrer y creo que es parte de la importancia de días o jornadas como las de hoy para entender cuándo podemos conseguir nosotros seguir sumando personas totalmente profesionalizadas a nuestro sector. Entonces, aquí es donde debemos ver que detrás nuestro hay un pequeño desarrollo laboral. Actualmente en MCR somos alrededor de unas 40 personas, todas ellas que trabajan por y para los videojuegos. Y nos dividimos especialmente en 3 grandes sectores, quizá podríamos decir 4, ¿no? Una parte que sería el talent management, donde representamos a creadores de contenido. La parte de, en este caso, Activision, que tenemos un equipo dedicado para Brasil y para México. La parte de Tencent, que tenemos allá un equipo dedicado, por un lado, para PUBG Mobile y por otro lado, para Path of Exile y Dying Light. Y después, por último, la parte de Scopely, que es lo que trabajábamos desde España. Allá tenemos, sobre todo en especial, Monopoly Go y Stumble Guys, que son los juegos que más hemos empezado a desarrollar. El caso de Stumble Guys lo trabajaremos al final porque ese juego lo agarramos en el momento en el que Scopely lo compró. Entonces creo que puede ser relativamente interesante. Entonces, a simple vista, ¿qué es el influencer marketing hoy en día? Para mí es una realidad evidente y un canal de venta. O sea, en general es un canal de venta y es un canal que nos ayuda a generar más conversión o generar más ROI sobre nuestras marcas. Siento que con el paso del tiempo cada vez estamos en un punto más y más cercano a equipararnos a medios más tradicionales como podrían ser televisión, revistas y demás. Pero sí que es cierto que estamos llegando a un punto en el que hay que entender que detrás de un creador hay una persona joven, una persona habitualmente con una fama muy grande y que suele ser muy de golpe o muy aparente. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Eso es parte del equipo de talent management que trabajamos día a día, pues el entender cómo se hace para intentar asumir ese crecimiento tan rápido, ¿no? Y esas personas que vosotros veis, y os daré un ejemplo muy claro. No sé si alguno de vosotros conoce a Bobbycraft. Si alguien ha tenido, pues con Bobby, por ejemplo, nosotros lo conocimos, yo empecé a trabajar con él en 2018, fue el primer creador que tuvimos y lo agarramos que tenía 10.000 subs y hace poquito pues tengo la suerte que es un gran amigo mío, ¿no? Y una de las personas con las que más he crecido junto a él. Vais a ver que él, con todo su cariño, en todas sus descripciones de YouTube, de Twitch, de Twitter, en todo tiene el bobbycraft@mcr-agency.com. Y él es el ejemplo de cómo 2 productos completamente distintos, pero complementarios, pueden convivir y crecer. Cómo la agencia ha crecido al nivel que él ha crecido. Y ahora llega al punto de ser el creador de Minecraft más grande. Él empezó trabajando con Minecraft y a fecha de hoy es uno de los creadores de Minecraft más grandes, ¿no? Entonces, siento y sé que estamos en un punto maravilloso y ese es el ejemplo perfecto, ¿no? De poderlo ver grabando en su habitación a de repente poder estar en su casa nueva allá por Puebla, ¿no? Vendiendo más de 150.000 ejemplares y casi 12 horas de firma la última vez que hicimos. Tenemos también el caso de Chuimine, no sé si alguno de vosotros lo ubica, un VTuber. Ahora, por ejemplo, tuvimos en la Vasconcelos una firma precisamente con Itza, que aquí adelante la tengo, que tuvimos 14.000 personas y teníamos una previsión de 400. Entonces, aquí es cuando ves que lo que estamos trabajando acaba teniendo un pequeño sentido, ¿no? Perdonad que no siga mucho el PowerPoint, es que es la primera vez que lo veo. Entonces, siento que una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta es cómo de un hobby o cómo de esa profesionalización pasamos realmente a tener un trabajo y cómo se acaba de entender que mucha de la gente que ahora estáis aquí acabáis de entender que es una madre de Dios, que es tsunami de gente, ¿no? Qué barbaridad. Hola. Hola. Pues el acabar de entender, ¿no? Cómo puede ser que Bobbycraft, cuando no lo conocíamos, tenía 10.000 suscriptores y de repente estamos prácticamente 10 millones de personas allá. Eso es lo que se entiende cuando ahora mismo veo la primera vez que hablé con Rivers allá por 2000, quizá 18. Era una chica que prácticamente no sabía ni prender Twitch y de repente me veo hace 2 días sacando una set con ella para Call of Duty con
2,5 millones de visitas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto diferencial de entender lo que antes era un hobby y lo que ahora es una oportunidad de negocio muy grande. Y como os digo, creo que vosotros sois los que tenéis la oportunidad. Nosotros, una de las cosas que más nos cuesta es conseguir trabajo, conseguir personas que quieran trabajar, conseguir recursos humanos. Y ahora aquí no sé cuántos sois, igual 200 personas. De esas 200 personas, a nosotros nos cuesta conseguir recurso cuando abrimos una plaza o cuando abrimos una posición. Somos incapaces en ocasiones de encontrar personal y tenemos que recurrir a otras agencias o otros competidores que son los que están con nosotros. Entonces, como os decía, pasó de ser un hobby a ser una realidad de una nueva industria. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, es una oportunidad y estamos en una industria en crecimiento. Poquito a poco y con el tiempo, estoy seguro que iremos consiguiendo que esta industria se vaya profesionalizando hasta lo profesionalizado que están medios tradicionales, como televisiones, magazines, etc. Entonces, ¿qué es un profesional de influencer marketing? Muy en general y muy dicho, es aquella persona que tiene una relación muy cercana con los creadores de contenido, con todas aquellas personas que vosotros ubicáis. Cuando alguien sabe quién es el DED, pues que esa persona que es profesional de influencer marketing conozca perfectamente, tenga ese contacto directo, sepa que le pueda enviar un WhatsApp y que le va a responder. Y con cualquiera de las personas con las que vosotros podáis ver cuando abráis TikTok, cuando vosotros abráis Twitch o cuando vosotros abráis Instagram. Nosotros en este caso nos profesionalizamos en gaming porque una de las premisas que yo tenía en mente es que no puedes tener una agencia de creadores de contenido enfocada a muchísimos targets distintos. Fue por eso que nosotros nos centramos en gaming. Y ahora puedo decir que somos la agencia de gaming más importante de toda Latinoamérica. En el momento en el que consigues tener como clientes a Activision, a Tencent, a Scopely, a NetEase, juegos como Bloodstrike, como Call of Duty, como PUBG, los tienes en tu roster, en tu portfolio, aquí es cuando tienes un poder muy grande sobre toda la industria. Y es el momento en el que todos los creadores de contenido, aquellos que vosotros os imagináis, véase Juan, véase Ari, véase Bobbycraft, véase Johan Zu o véase Magma, todas estas personas se acercan a ti porque son conscientes de que tú vas a tener los recursos de trabajo. Esto es ser profesional en nuestra industria. Lo que pasa es que eso no se estudia, eso se aprende. Pero para eso tienes que tener una formación detrás. Y ¿dónde está ese punto importante? Como os decía, nosotros nacimos allá por 2019 como un recurso para tratar de suplir lo que la industria en aquel momento podía requerir. Nos dimos cuenta, por ello, que no habían grandes agencias que llevaran la parte de game. Y fue en este caso cuando nosotros nos adentramos al máximo. Hace poquito, por ejemplo, y he visto por ahí el loguito de Ubisoft, hace poquito con ellos trabajamos el lanzamiento de Rainbow Six Mobile y de Rainbow Six Mainline. Aquí es cuando te das cuenta que ya no es tanto trabajar con empresas competidoras, sino que es más el trabajar con marcas con las que tú entiendes y tienes un feedback cercano. Porque uno de los puntos más importantes y más probablemente claves para poder trabajar en la industria es tener conocimiento del juego. Hemos intentado en algunas ocasiones tratar de contratar personas que están fuera de la industria, pero que no han salido bien. Entonces, básicamente tratamos de enfocar una agencia gamer para gamers. Entonces, aquí es donde realmente empieza el éxito, ¿no? Cuando ya no contabilizas tanto una jornada laboral, sino lo que contabilizas son proyectos y de esos proyectos le sacas el máximo a tu producto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Yo creo, sobre todo, diría dos cosas. La transparencia es súper importante. Esos creadores de contenido, esos youtubers, esos influencers que vosotros veis de normal, lo que ellos más buscan no es tanto el dinero, es la confianza. Es la transparencia con la persona que les contacta. Del 80% de campañas de videojuegos que vosotros habéis visto en cualquier plataforma, el 80% la hemos llevado nosotros. Hemos sido las personas, y muchos de los que están aquí que trabajan conmigo, que hemos hecho que vosotros podáis ver ese asset. A veces tiene un punto de vista más creativo, a veces es puro gameplay. Todo lo que hay allá detrás es exactamente nuestro trabajo. Que vosotros logréis saber cuando hay una actualización o un launch de un nuevo juego,
Eso es lo que a nosotros nos ocupa y lo que a nosotros nos incumbe. Cuando vosotros lográis verlo y lográis interaccionar con el vídeo, es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Cómo se empieza en la industria? Yo creo que el primer paso es formarse. Y yo creo que es básico y es evidente. Yo la forma con la que me formé cuando abrí la agencia fue a base de equivocarme. Esto es algo que digo de forma habitual. Se aprende mucho más de equivocarse que de acertar. Y se aprende mucho más de ser buena persona que de ser un pelín intentado. Entonces, no tengáis miedo a equivocaros, porque yo cuando abrí MCR, en su momento, nadie apostaba por ello, como es normal. Pero es que antes de MCR, que es el proyecto por el que más se me conoce, creo que igual han habido más de 10 proyectos que me han salido mal, que me han robado dinero, perdido dinero. Y creo que ahí es donde está la gracia. En ser consciente de que de los éxitos es de lo que más se habla, pero de lo que menos se aprende. Entonces, si alguno de vosotros, escuchando esto, tiene en mente iniciar algo, iniciadlo. Si lo peor que puede pasar es que volváis al punto de inicio, a cero. Realmente os animo a que lo hagáis porque MCR es el proyecto, probablemente uno de los pocos proyectos que a mí me hayan salido bien. A pesar de eso, es de lo que más se me conoce. MCR me llevó, incluso años después, a poder trabajar mensualmente con Forbes. Y ya cuando te paras a pensar y dices, ostras, estoy trabajando con Forbes, me consideran un experto en influencer marketing, pues probablemente no sea el que más sepa, pero sí el que más se ha equivocado para llegar hasta allá. Tenerlo en cuenta por si alguno de vosotros tiene algún proyecto en mente. Como os decía, la ética es básica y sobre todo es necesaria. No es ser el mejor, pero sí el más transparente y sí en quien puedas trasladar una confianza más grande. Como os digo, cuando tú vas al creador, cuando tú vas a Bobbycraft, él no busca que tú le vayas a generar el máximo dinero, él busca la máxima transparencia, él busca que tú cuando estás hablando con él lo entiendas. Que tú cuando estás hablando con... Estoy pensando qué creador así muy grande podéis conocer. Con Ibai. ¿Ibai de qué se va a fiar? Se va a fiar de que a mí me conoció en 2020, por ejemplo. O que MCR trajo el primer sponsor a la Kings League en España. Entonces, eso es el ejemplo de marcar la diferencia. El tratar de trabajar un proyecto que nadie conocía en aquel momento. Hacer de una forma transparente y aprender a crecer con ello. Eso es ética profesional y es lo que nosotros tratamos de trabajar. Como os digo, hay mogollón de oportunidades, estamos en una industria en completo crecimiento. Poquito a poco y con el paso del tiempo estoy seguro que iremos consiguiendo alivianar algunas de las lacras que aún seguimos arrastrando y nosotros mismos aún las seguimos cometiendo. Yo, de hecho, uno de los puntos es que intento cada vez viajar más a Ciudad de México para entender por qué hay ciertas realidades que suceden que yo me pierdo estando en Barcelona. Entonces, como os digo, es un mercado en el que hay muchísima evolución, en el que quizá el día de mañana, cualquiera de los que estáis aquí, podéis venir a trabajar con nosotros o con cualquiera de nuestros colegas, o quién sabe si el día de mañana alguno de vosotros va a acabar siendo un creador de contenido al que nosotros podamos representar tiempo después. Como os digo, para que todo eso se dé y para que todo eso salga, el punto es creerse el camino que tenemos que recorrer. Pero es una industria que aún le queda mucho. Si tuviera que daros del 1 al 100, os diría que como muchísimo estamos en un 50% de profesionalización. Queda mucho y sobre todo queda mucha gente aún por venir nueva a la industria, ¿no? Y entonces os animo, sobre todo en centros educativos, en universidades, a que sigáis formándoos y que cuando veáis la oportunidad tratéis de dar ese salto, porque realmente la industria necesita nuevas manos. ¿Qué consejos creo? Y muchos de los que os he dicho ya. Yo creo que, y es una de las cosas que a mí más me preguntan, yo creo que MCR no creció por ser la mejor, ni sigue siéndolo ahora, pero yo sí que soy el cabezón más pesado que más horas trabaja. O sea, yo igual le echo 20 horas al día de lunes a domingo. Pero ese es al final la única diferencia, ¿no? Cuando Dios no te da la suerte de ser el más listo, te tienes que conformar con ser el que más trabaja. Y yo creo que ese es mi caso. Yo creo que nunca resalté por ser el más listo, pero sí resalté por ser el que menos dormía. Entonces, a fin de cuentas, cuando he podido echarle 20 horas durante 6 años a este proyecto, he conseguido 3 jornadas laborales en apenas un día, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los consejos más grandes que os daría.
Como os decía, alguno de los datitos que quiero que tengáis en cuenta es que MCR es una agencia ya relativamente antigua, no es una agencia de nueva creación, ya tiene bastante tiempecito atrás y eso abre las puertas a muchísimas de las oportunidades que puedan salir en la industria con el paso del tiempo. Y aquí algunas de las frases que habitualmente solemos decir, ¿no? Y creo que sobre todo ligaría más el no hace falta ser el mejor, sino siempre el que más trabaja. En el momento que nosotros trabajamos por primera vez con Activision o nos convertimos en su agencia exclusiva, ahí es cuando te das cuenta que todo el fruto ha llegado finalmente, ¿no? A pesar de todo el tiempo que había por detrás. Entonces os animo verdaderamente a que con el paso del tiempo, poquito a poco os vayáis formando, poquito a poco vayáis trabajando. Y no os diría que los sueños se cumplen porque de forma habitual no se suele cumplir, pero sí a las personas que más lo buscan y más trabajan, sobre todo también las que más se forman, son las que acaban consiguiendo finalmente que ese fruto finalmente esté algo más maduro. Así que yo os animo a que si tenéis cualquier pregunta, yo creo que es un mundo relativamente interesante, yo creo que es un momento en el que nos podemos encontrar con, sobre todo, con todo aquello que veis detrás de la pantalla, con todos aquellos videojuegos que veis de forma habitual, todos aquellos TikTokers, streamers, Instagramers que veis habitualmente, YouTubers, que podáis tener algunas dudas, probablemente hayamos trabajado con ellos. Entonces, para mí será un placer poder resolveros todas las dudas y, como os digo, muchas gracias igualmente por escuchar este tiempo, esta platiquita, y estoy súper abierto a todas las preguntas que podáis tener. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran saber? Perdón. Buenas tardes, primero que nada. Un placer. Mi pregunta es pues aparte del trabajo y el esfuerzo que le pones, ¿qué más se necesita para llegar a, no sé, más visualizaciones o que la gente te conozca más y que puedas trabajar con mayores empresas? Yo te diría que es una de las preguntas que más me hacen habitualmente. Y yo te diría que en la fase primera para que un creador tenga un alcance muy grande es la comunidad que genera. De inicio genera una comunidad muy grande. Pasó, por ejemplo, con el Chocas. El Chocas generó una comunidad muy grande con WoW, que fue cuando yo lo conocí. Y años después ha conseguido dar el paso a tener una audiencia masiva. Pero para eso tienes que tener una comunidad muy grande. Y tiene un porqué incluso matemático, te diría. El algoritmo funciona que contra más engagement tengas, mejor funciona. Más visibilidad te va a dar y más te va a recomendar. Pues yo creo que el punto claro es tratar de conseguir la máxima visibilidad posible, generando una comunidad muy sólida que genere muchísima retención y muchísimo engagement en tus vídeos para que el algoritmo te recomiende a lo bruto. Muchas gracias. ¿Tú juegas, por darte un ejemplo, Call of Duty? No, soy más de Apex Legends. ¿De Apex? Te iba a dar un código, pero bueno, si no juegas, mala suerte. Pero... Por preguntar. O sea, sí tengo cuenta, pero... Jocelyn, ¿le puedes pedir el número y ahí te llegará? Anda, ahora sí que preguntáis, ¿no? Anda, ¿qué cosas? A ver, pero tienen que participar, chicos, si no, no. No es cierto. Por acá, a ver. Hola, tengo una pregunta. ¿Qué crees que sería lo más difícil cuando inicias en todo este mundo? Yo creo que lo más difícil son precisamente los primeros momentos. O sea, ese momentito en el que te encuentras sin visibilidades. Nos llegan muchos creadores. Nosotros solo trabajamos con creadores que son macro o tier 1. Son creadores que son mínimo de 1 millón de seguidores en adelante. Entonces siento que lo más complicado es iniciar. Tú cuando inicias es cuando más difícil encuentras esa respuesta, porque sobre todo el algoritmo no te premia, porque igual que tú estás iniciando, hay fácil 50.000 personas en tu región a diario iniciándose, ¿no? Entonces, yo creo que la constancia es lo que te lleva
con el tiempo. Pues, y como os digo, es el ejemplo de Bobbycraft, es el ejemplo de Fiverr. Son personas que al inicio no tenían visibilidad. Si después además consigues generar una comunidad, interactuar con otros creadores, aún todo te es mucho más fácil. ¿Jugador de Call of Duty? Le preguntas a Jocelyn y te daré un codiguito cuando salga. Hola. ¿Qué tal? Cuéntame. Primero que nada, no estuve mucho tiempo aquí, pero quería preguntar, en todo el momento, a lo largo de su carrera, ¿qué fue lo más difícil de manejar y cómo lo pudo manejar? Ay, qué buena pregunta, qué guay. Pues yo te diría que probablemente una de las cosas que más sufrí, sí, sí, fue de inicio acabar cuadrando unos estudios con una idea de proyecto, sabiendo que ese proyecto además lo acabamos... MCR no fue rentable desde el principio, porque empezamos trabajando con creadores muy pequeños. Como te digo, todos aquellos creadores que ahora veis muy grandes, hace 6 años eran muy pequeños y muy chiquititos. Entonces, creo que lo más complicado era creer en el proyecto, todas las trabas que hubieron, todos los contratos impagados que hubieron, todas las campañas que no se dieron, todo el dinero que avanzamos y nunca nos pagaron. Creo que son muchos los momentos, no te podría decir uno en concreto, pero sí te diría que MCR empezó con pérdidas, pero era tan fuerte el presentimiento que tenía con el proyecto que finalmente ahora pues tenemos la suerte de tener 80 creadores y casi 40 personas trabajando aquí. Muchas gracias. Jocelyn. ¿Le puedes decir a ellos que me parecen muy graciosos? Sí, espérate. Gracias. Vamos allá. A ver, permiso, chicos. Permiso. A ver, por acá. Buenas tardes. Yo quisiera pedirle un consejo. La neta, pues voy empezando. Todo oídos. Pero me tiran mucho hate. O sea, ¿cómo podría llevarlo? ¿Qué consejo me daría para poder sobrellevarlo? Mira, yo te diría que no hay creador que no crezca sin hate. De hecho, te digo más. El hate te genera más interacción con el algoritmo, por tanto, te acaba apoyando más. Entonces, o sea, al final es obvio y te digo más. Si igual tienes 10 comentarios, igual de hate son 3, pero tú solo te fijas en esos 3. No te fijas en los otros 7. Si tienes 10 comentarios malos y solo tienes 10, es que tus amigos son unos hijos de puta. Entonces, es una de dos. Pero sea como sea, incluso los comentarios malos... Mira, tú piensa una cosa. Cuando nosotros medimos el engagement, nosotros medimos también los comentarios, sean buenos y malos, medimos los likes y los dislikes, porque son interacción. Y al final el algoritmo, ¿qué es lo que busca? Cualquier algoritmo de cualquier plataforma. Retención de tu gente en tu vídeo y en su plataforma. Pues aunque sea insultándote, por lo menos le generas interacción. Piénsalo así. Oye, ¿no querrás un codiguito tú también? Sí. Sí, ¿no? Vale. Vaya. Solo daré uno más, o sea, que escoja quien quiera. Vale, mira, lo siento, tengo que decir a él que lleva toda la charla aquí, ¿eh? El de azulito. ¿Eso qué? Hola. ¿Qué tal? Una pregunta. Yo subo contenido, shorts, TikToks y hago otras cosas, pero siento que mi canal no aumenta aunque suba bastante o me estoy trabado en una cantidad en específico. ¿Qué subes? Mi contenido es variado, pero el principal es Call of Duty, desde el Warzone, el primerito. Meta y no móvil. ¿Eh? ¿Móvil? No, en PC. ¿Cuántas visitas tienes de media? Los de Warzone llegan a 150 y los variados no suben de más de 70. ¿Te has llegado a meter en comunidad, en torneos de comunidad, por ejemplo? No. O sea, tú piensas que gente que streame, sobre todo Warzone, que streamee partidas, hay muchísimas. Entonces, tú solo tienes que pensar qué te hace diferente. Te pongo un ejemplo. Si mañana este vídeo que tú subes de normal, ese gameplay de Call of Duty, lo haces con, no sé, me invento, con un cubo de fregar en la cabeza, probablemente vas a generar muchísima más interacción porque estás haciendo algo diferente. Entonces, dentro de lo que estás haciendo, trata de hacer
algo distinto, ¿vale? Y si además te digo, estás empezando, cuando ahora te pasen para apuntarte, avísame que yo te intento meter en el programa de creadores de Call of Duty. ¿En serio? Gracias. Ahora sí, chicos, sé que ya no vais a preguntar más, pero ya no tengo más codiguitos que daros. Ah. Con todo el cariño y con todo el amor. Bueno, igual por acá. Ah, sí, más libretitas. Bueno, ellos tienen libretitas. Sí, tenemos Si libretitas queréis, y plumas. no mola tanto como el juego, pero bueno. A ver, ¿para dónde vamos? Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es David. Yo tengo una pregunta interesante y curiosa. Todo oídos. Hoy en día con la inteligencia artificial que vivimos, me parece curioso cómo está integrando MSR la inteligencia artificial en la búsqueda de procesos, en cuestiones de creadores, de sus procesos actuales. ¿Cómo es que ustedes implementan la IA generativa? Pues mira, te diría que muchísimos de nuestros clientes nos prohíben usar inteligencia artificial. Creo que al final, sobre todo desarrolladores de videojuegos tratan de valer y potenciar sobre todo el valor de diseñadores gráficos y diseñadores motores y diseñadores de juegos. Entonces, es algo que nosotros de forma habitual no trabajamos, pero sí trabajamos con elementos de búsqueda, sobre todo para creadores, de estudio de mercado, CRMs, que sí traen esa inteligencia artificial aplicada. Piensa que nuestro scope de trabajo va muy relacionado siempre al trato humano, bien sea el trato humano con cliente o el trato humano con creador. Por tanto, no tenemos un proceso suficientemente marcado como para aplicar una inteligencia artificial en todo nuestro modelo. No obstante, nuestro CRM, por ejemplo, sí tiene ciertas pizcas de aplicación de inteligencia artificial. Muchas gracias. ¿Alguna otra, chicos? Sí, sí, el chiquillo este, que es más majo. ¿Hasta allá? Ah, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gustazo. Yo quería preguntarte, es una pregunta un poco más personal, tu recibimiento aquí en México, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo manejas este choque de culturas tanto de los países europeos como los países latinoamericanos, ¿no? ¿Y cómo lo sobrellevas dentro de la empresa? Igual porque el contenido es muy variado y te digo, este choque de culturas pues puede hacerlo distinto. Mira, yo creo que he llegado al punto a ser más mexicano que español. O sea, tú piensas que hace una semana yo estaba aquí, volé a España, hace 3 semanas también estaba aquí. Tengo la suerte de tener un equipo maravilloso aquí. Creo que nuestras oficinas principales están aquí. El 90% de nuestros creadores están en México o en Latinoamérica. Entonces yo creo que esa barrera cultural la rompí la primera vez que pisé México hace unos 3 años. Igual el recibimiento fue enorme, fue muy grande, quizá también porque les pago a fin de mes, pero yo espero que no sea por eso y es que me quieran, pero no lo tengo claro. Creo que Dani, ella, por ejemplo, me renuncia cada semana 4 o 5 veces. Pero bueno, bien, fuera de eso, te agradezco la pregunta. Creo que sobre todo el choque cultural, cuando trabajas con personas a las que quieres y dejas de trabajar en equipo, sino trabajas en familia, ahí es cuando esa diferencia cultural no se nota tanto. Hola. Encantado. Disculpa, tenía la duda de que para ti, ¿qué es más importante? ¿Entrar dentro del sistema, o sea, hacer lo que más vistas da, lo que más reproducciones da, lo que más hace que hablen de ti? ¿O, como dijiste, salirte del sistema y hacer algo que nadie más hace? Yo creo que la gracia está en combinar ambas cosas. En hacer, te digo algo, si tú y yo nos abrimos un canal de dominó ahora, probablemente no nos vea ni Peter. Entonces, el punto está en combinar ambas cosas. Si de repente nos metemos a un desafío o a un vídeo divide y jugamos dominó, ahí es cuando igual sí que tengamos cierta capacidad. Para no irnos tan grandes, creo que la gracia está en combinar lo más mainline con a la vez dar un pasito al lado y hacerte diferencial. Eso, por ejemplo, hay un creador que no es tan grande, que se llama Magma, que él consiguió ser un nicho muy fuerte, pero a pesar de eso dar el punto a casi ser una celebridad. Entonces creo que el punto está en hacer cosas que den visitas para que el algoritmo te premie y sea mucho más fácil tener más visualización y por otro lado diferenciarte y crearte un personaje propio. Toma. Toma.
Otra vez yo. Todo oídos. Justamente hablando de esto que estabas diciendo aquí a mi compañero, ¿qué tan importante es diversificar tu contenido en redes sociales y como creador de contenido, cómo nos ayuda? O sea, ¿diversificar en qué sentido? Que, pues, por ejemplo, subas un video a TikTok, a otro a Instagram, otro a Twitter y a YouTube. Yo soy más partidario de centrarme en una red social y explotarla. O sea, porque los algoritmos son completamente diferentes. Si tú tratas de subir una cosa a Instagram, no te va a funcionar en TikTok. Y si tratas de subir una cosa en TikTok, no te va a funcionar en Instagram y viceversa. O al final es prueba y error. O sea, el consejo millonario sería agarra 1000 vídeos distintos, súbelos a TikTok y de esos 1000, 10 se te van a hacer virales. Entonces, creo que la respuesta está en especialízate al máximo si puedes en una plataforma y cuando consigas tener cierta viralidad redirige a otras. Pero céntrate en una porque al final una persona que sabe hacer muy bien contenido en TikTok probablemente no sea tan buena en stream y viceversa. Entonces creo que tienes que saber anichar en cuál es tu fuerte más grande. Y, por ejemplo, ¿tú cuál recomendarías que es la red social con la que empezarías? TikTok. ¿TikTok? Muchas gracias. Mira que lo intento, pero no hay forma, macho, te lo juro. Otra vez yo molestando, no sé por qué. Todo oídos. Mira, digamos, yo soy creador de contenido de YouTube. He intentado entrar a otros lugares como Twitch, TikTok, Instagram. Digamos, en TikTok, en YouTube no me va muy bien, pero tampoco digo que me va muy bien, muy mal, ¿no? Son apenas 90 suscriptores y al momento de llegar a otras plataformas, aunque sube cosas diferentes, no llego como la expectativa que tengo, ¿no? Digamos, hay veces donde llega un video viejo, unos 1000 vistas y de la nada empieza a bajar a 5, aunque tenga la constancia. ¿Qué me podría yo hacer para...? O sea, a veces el algoritmo es raro y es difícil de acabar de entender por qué suceden ciertas cosas, pero sí te diría lo mismo que le he dicho a él. Empieza en TikTok y después ya te centrarás en contenido largo. Okay, muchas gracias. ¿Ves a él, pobrecillo? Gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cómo puedes mantener una comunidad, ya que yo tengo una comunidad de TikTok de tecnología, ya que varios videos que hice acerca de mi computadora llegaron, los 4 videos que subí, a más de 100,000 visitas. Y de ahí empecé a hacer una comunidad y les empecé a aconsejar de componentes de PC, cuáles eran los componentes, qué tal me iba, cómo me iban con los juegos. Y cuando subí otro video, ese video como que la comunidad lo dejó morir. ¿Cómo sería para mantener una comunidad? Yo lo que te diría es, si es algo que a mí me da especial coraje, si un vídeo te va mal, no lo borres. Porque como te ha dicho él, igual un vídeo que ahora te va mal, de aquí 6 meses, ese vídeo se te dispara. O sea, tú piensas que contra más horas de contenido le des a tu perfil, más potenciales horas de retención vas a tener en esa red social y más te va a premiar el algoritmo. Entonces, que los 4 primeros vídeos que hayas subido te hayan ido muy bien, es suerte. No vas a esperar que el 5.º vídeo te funcione. Pero ¿sabes qué sucede? Que si te has hecho 4 vídeos virales es que tienes la capacidad de hacerlos. ¿Qué quiere decir? Que igual el 5.º, el 6.º y el 7.º no te van. Pero el 8.º, el 9.º y el 10.º sí. Entonces, seguir subiendo contenido y sobre todo no lo ocultes, no lo borres, porque conforme borras contenido, los 2, 3 siguientes vídeos que vayas a subir, la plataforma te los va a matar. Cualquiera de ellas. No borres contenido aunque vaya mal. Yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, un poquito de contexto. Bueno, yo soy licenciada en educación básica, estaba trabajando como maestra, pero también soy creadora de contenido y he tenido pues varios logros. Solo que ahorita justamente me gustaría dedicarme al influencer marketing. O sea, sí he trabajado en campañas y todo esto. Y tengo justo como el lado de ser influencer y que me contacten agencias y estar en campañas. Entonces justo creo que esto me ayudaría mucho para poder tener ambas perspectivas y ser una buena influencer manager. Pero no sé cómo empezar justo. Mira, yo te diría
que hay poquitas agencias justo que sean de talent management, muchas más son pues como las que te contactaban a ti. Nosotros hemos tratado de conseguir un híbrido, con mayor o menor éxito, creo que lo estamos haciendo bien. Yo lo que te diría, y creo que la mayoría de personas que han trabajado conmigo te lo pueden decir, hay personas que empezaron trabajando sin tener ni la más remota idea, tú ya tienes esa base, pruébalo, pruébate un par de meses, si quieres con nosotros mismos. ¡Ay, sí! Y pruébalo, y si es algo que te agrade y que te gusta, pero te digo, a veces no es tan bonito como parece. Pero estoy seguro que por lo menos puedes aprender qué es lo que hay detrás de lo que tú veías. Así que ya tenemos el contacto, así que lo podemos charlar al salir. Sí, muchas gracias. Y es que aparte estoy estudiando marketing Pues y mira, publicidad. estás Entonces, alineada. sí me quiero cambiar por completo a eso. Pues mejor ahora que nunca. Sí, muchas gracias. A ti siempre. Ahora, por allá. Bueno, buenas tardes. Buenas. Bueno, mi pregunta más que nada, ahorita con lo que escuché de la empresa, bueno, su trabajo, ¿qué fue lo más difícil al principio o sea, qué tuvo que sacrificar para llegar ahorita a la posición donde usted está? Todo. O sea, llega un punto en el que tienes que sacrificar tu vida social, tienes que sacrificar tu vida en pareja, tienes que sacrificar tu vida familiar, pero al final no es tanto sacrificar, es que combinar cuando eres un obsesivo del trabajo como yo es muy complicado. Entonces, siéndote sincero, te diría que mucho. Te das cuenta que pasas de tener 20 amigos a tener 3. Pero también sabes que esos 3 que tienes son 3 amigos de mucha calidad. Entonces, creo que ese es el ejemplo perfecto. O sea, no hay un cupo de horas que te vayan a llegar a llevar al éxito, pero aquí tienes el ejemplo de un tío español, abogado, que trabaja con influencers, está en México con una empresa. Entonces, la vida puede ser muy distinta y puede dar muchas vueltas y nunca sabes dónde te puede acabar llevando. Entonces, más que sacrificar, combina ser consistente y trabajador con un objetivo. Y a partir de ahí veremos dónde llega. Bueno, chicos, muchas gracias. Os lo agradezco mucho. Gracias por vuestro tiempo. Un placer. Y espero vernos pronto. Gracias.